Amigos, bienvenidos a USA en Español. Mucha atención, se encienden las alarmas el día de hoy a nivel mundial. Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, le declara la guerra formalmente a la OTAN. Quédate hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en esta guerra sin sentido que Vladimir Putin decidió comenzar en Europa del Este. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, la locura continúa aumentando en la mente del dictador de Rusia, Vladimir Putin, quien hace aproximadamente 2 años, como todos sabemos, decidió invadir el territorio europeo, decidió invadir Ucrania para tratar de apoderarse de este país. Y por supuesto, volver a instaurar la antigua Unión Soviética, como él mismo lo declaró ante el mundo. Recuerden ustedes, el ejército ruso entró de manera violenta en el territorio ucraniano, violando los derechos humanos de toda la población y, por supuesto, con una orden de masacrar a todo un pueblo por parte del propio dictador ruso Vladimir Putin, que también tiene, por cierto, una orden de captura internacional por parte de la Corte Penal Internacional de Justicia. Pues como si todo esto fuera poco, el día de hoy, Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, le anuncia al mundo que está listo para comenzar una guerra directa en contra de la OTAN, la alianza militar más importante que existe en este planeta. Algo que pudiera desencadenar, por cierto, la tercera guerra mundial, algo que nadie quiere que ocurra en el mundo en este momento, pero que lamentablemente Vladimir Putin y su ambición personal de dominar al mundo está empujando a las grandes potencias de este planeta a un conflicto militar, en mi humilde opinión, que es inevitable. Señales recientes sugieren que el presidente ruso Vladimir Putin se está preparando potencialmente para una guerra con la OTAN, una guerra que va a comenzar incluso antes de lo esperado, según un grupo de expertos con sede en los Estados Unidos que han encendido las alarmas el día de hoy. Y es que el problema que existe es que Vladimir Putin lamentablemente no ha tenido límites. No hay nadie en este mundo que le haya colocado una línea roja al presidente de Rusia y por consiguiente, como no ha tenido ningún tipo de consecuencia, ahora quiere sencillamente escalar este conflicto militar que comenzó en Ucrania y que está supuesto a extenderse al resto de Europa, lo que provocaría, como dije anteriormente, un conflicto militar, una guerra directa con la OTAN, con la alianza militar que predomina en el mundo, compuesta por la mayoría de países europeos y las grandes potencias de este planeta, como por ejemplo lo son los Estados Unidos, Canadá y algunos otros países del mundo que forman parte de esta alianza que se encarga de la defensa común militar de todos los integrantes pertenecientes a este tratado. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. En una evaluación el día de hoy, el Instituto para el Estudio de la Guerra escribió que varios indicadores financieros, económicos, militares y de inteligencia sugieren que Rusia se está preparando para un conflicto militar convencional a gran escala con la OTAN. Este conflicto, al parecer, no va a ocurrir ni el día de mañana ni de pasado mañana, pero probablemente, dice el Instituto de Guerra el día de hoy, va a ocurrir mucho más rápido de lo que todo el mundo estaba esperando. Va a ocurrir en un plazo mucho más corto de lo que todos los analistas occidentales habían planteado inicialmente. ¿Qué significa esto? La mayoría de países del mundo y las inteligencias de las grandes potencias de este planeta han venido advirtiendo durante los últimos meses que Vladimir Putin se prepara para una guerra directa con la OTAN, pero todo el mundo pensaba que este conflicto militar era un poco lejano, que iba a ocurrir en algunos años y por supuesto que esto le daría tiempo a los grandes países para poder prepararse de una manera adecuada para poder luchar en contra del ejército ruso y de Vladimir Putin. Pues el día de hoy, el Instituto para el Estudio de la Guerra advierte a todo el mundo: este conflicto militar está a punto de comenzar en cualquier momento y por supuesto va a ocurrir en un plazo mucho más corto de lo que todo el mundo estaba imaginando.
El Instituto para el Estudio de la Guerra ha advertido también previamente sobre señales de que Rusia pudiera estar preparándose para una guerra en contra de la alianza militar. El mes pasado, el grupo de expertos dijo que un nuevo decreto militar de Putin que restableció los distritos militares de Moscú y Leningrado indica que se están preparando para un posible conflicto militar directo en contra de todos los países que pertenecen a la OTAN y que por supuesto se encuentran mucho más cerca de las fronteras con Rusia. Recuerden ustedes que uno de los principales artículos de esta alianza militar de la OTAN tiene que ver con la defensa común. Un ataque en contra de un solo miembro de la OTAN se consideraría como un ataque en contra de todos los miembros de la alianza militar y por consiguiente esto desencadenaría una guerra sin precedentes. Recuerden ustedes que nunca ha existido en el planeta una guerra en contra de todos los países de la OTAN, algo que por supuesto y como hemos dicho en reiteradas ocasiones pudiera suponer incluso la tercera guerra mundial con consecuencias catastróficas para este planeta. Las tensiones entre Rusia y la OTAN han sido altas desde que Putin lanzó una invasión a gran escala en Ucrania el día de febrero del 2022. La alianza militar ha puesto firmemente del lado de Kiev y por supuesto los países miembros han canalizado la ayuda financiera y armas a las Fuerzas Armadas del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Hasta este momento la alianza de la OTAN, la mayoría de los países ha dado el apoyo militar, el apoyo económico al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a las Fuerzas Armadas de ese país, para que puedan defenderse en contra de un ejército mucho mayor, pero que ha demostrado una alta incapacidad en este conflicto ucraniano. Pero lo que está planteando el Instituto de la Guerra el día de hoy trasciende las fronteras de Ucrania y lo que están diciendo estos expertos es que ahora el ejército ruso se prepara para atacar directamente a los países de la OTAN, algo que ocasionaría una respuesta inmediata por parte de las grandes potencias económicas y militares de este planeta, que por supuesto son los que integran en definitiva la alianza militar. Los funcionarios y propagandistas rusos también han advertido sobre una posible guerra entre Rusia y la OTAN, y los invitados a los medios de comunicación operados por el Kremlin han pedido incluso rutinariamente ataques en suelo estadounidense y en suelo occidental. Es que esto ya se está escapando de todo tipo de límite. Estos propagandistas que son pagados por parte del gobierno de la Federación Rusa están creando una campaña comunicacional prácticamente para incentivar al gobierno de Rusia y tratar de iniciar el conflicto. Inclusive están pidiendo ataques directamente en suelo estadounidense, algo que en mi humilde opinión sería el error más grande que pudiera cometer Vladimir Putin, porque la respuesta militar de este país va a ser algo sin precedentes. La respuesta militar de este país, si llega a ocurrir un ataque en suelo estadounidense por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin, la respuesta que va a ocasionar este país, por supuesto, como dije anteriormente, va a ocasionar, en mi humilde opinión, consecuencias catastróficas para el mundo, pero principalmente en contra del presidente ruso Vladimir Putin, principalmente en contra de la Federación Rusa, que por cierto se encuentra desmoronada económicamente, pero que lamentablemente mantiene en el poder a este señor que no tiene ningún tipo de límite y que continúa amenazando la seguridad y la estabilidad internacional. Cuando se le preguntó a Putin durante una conferencia de prensa el día domingo sobre la posibilidad de un conflicto entre la Federación Rusa y Occidente, pues el presidente ruso dijo que todo era posible en el mundo moderno. Pero ya he dicho, continuó diciendo el presidente Putin, está claro para todos que estamos a un paso de una tercera guerra mundial a gran escala. Creo que casi nadie está interesado en esto, pero todo es posible y todo puede ocurrir en el mundo moderno, así lo dijo de manera categórica el presidente ruso Vladimir Putin. El ejército de Rusia, por su parte, también está tomando medidas estructurales para continuar apoyando su guerra en Ucrania y al mismo tiempo desarrollar las capacidades de Rusia en caso de una guerra a gran escala con la OTAN, así lo dijo el Instituto para el Estudio de la Guerra.
Esto incluye cambios notables de personal dentro del Ministerio de Defensa ruso, que por cierto han sido totalmente incapaces de tomarse Ucrania. Para las personas que no han seguido el conflicto últimamente, recuerden ustedes que prácticamente el ejército ruso se encuentra atrincherado en el este de Ucrania. No pudieron tomarse el resto del país y por supuesto no tienen otra opción sino escudarse en la población, escudarse en toda la comunidad ucraniana, que por cierto en esa zona del país en gran medida apoyan a la Federación Rusa para tratar de atrincherarse y mantener el poder en esos territorios. Pero la verdad es pura y simple, el ejército ruso no pudo lograr sus objetivos dentro del territorio ucraniano, entre otras cosas por el apoyo militar de Occidente, pero también por la valentía y el coraje del ejército de Ucrania. El mes pasado, el ministro de Defensa de Dinamarca dijo también que la inteligencia adquirida recientemente apunta a un ataque ruso contra un país de la OTAN dentro de 3 a 5 años. Lo que según dijo, esto es un cronograma anterior incluso a la evaluación que nosotros habíamos hecho el año pasado, en el 2023, cuando creíamos que este ataque iba a ocurrir mucho más lejano. Ahora los tiempos se empiezan a cortar. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.